Entonces cerramos micrófonos. Sí. Muy bien. Esta es una serie nueva de nuestro estudio en las cartas de San Pedro. Estamos en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. En el primer capítulo vamos a leer, leyendo de la Reina Valera, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es un saludo muy especial. Hemos conocido ya en otras de las cartas del Nuevo Testamento que se usa tanto el saludo hebreo o judío como el saludo romano o griego, que la paz es el shalom en hebreo y es el saludo de los judíos. Pero es interesante que los romanos y los griegos usaban el saludo gracia. La gracia, claro, los paganos, idólatras, etcétera, pensaban en la gracia de los dioses. Pero nosotros cristianos estamos pensando en la gracia de nuestro Dios. Y Pedro seguramente está hablando acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer en nosotros, como muchas veces hemos comentado. Pedro, siervo y apóstol. Muy interesante que combina los dos títulos, siervo y apóstol de Jesucristo. Y luego los destinatarios dice, habéis alcanzado. Esta es una de las palabras que quisiera enfatizar en este estudio, en esta meditación. Lo que hemos alcanzado de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, pero dice que es por la justicia de Dios. No es algo que alcanzamos por nuestro esfuerzo. No es algo que alcanzamos por nuestro discipulado. Es lo que alcanzamos por la misma justicia de Dios. Su plan, su programa de justificación por la fe, como hemos estudiado mucho en Romanos, en Gálatas, en otras de las cartas de Pablo, que Dios por su misericordia ha escogido darnos esta bendición de la justificación por la fe, no por las obras. Nadie puede merecer lo que Dios nos ha dado, pero lo podemos alcanzar por esa misma justicia, dice Pedro. La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Interesante aquí que el orden de las palabras nos da otra vez una firme confianza en que la divinidad de Jesucristo no está en ningún sentido en juego. Dios está diciendo aquí por medio de simplemente de este simple saludo que Jesús es el Hijo de Dios, no hecho Hijo de Dios, sino desde la eternidad. Su divinidad es aquí Dios y Salvador. Lo pone así a la par, podemos decir, en un conjunto de palabras que describen a nuestro Señor. Una fe igualmente preciosa, lo que hemos alcanzado por su gracia, por su misericordia, por su justicia, como dice Pedro. Es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué interesante que Pedro pone como pauta, como medida, ¿verdad?, a los mismos apóstoles, y que su fe preciosa también puede ser la nuestra. Y luego gracia y paz, como hemos dicho, ese saludo, o sean multiplicadas, no sencillamente añadidas, sino multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí sí hay una pequeña separación por la preposición de Dios y de nuestro Señor Jesús, pero el conocimiento
es la palabra aquí que quisiera enfatizar. Que esta gracia y paz podemos conocer por una experiencia personal. No simplemente dar consentimiento, no es simplemente una cosa que reconocemos como sabiduría, como inteligencia, sino una cosa que experimentamos. Y esa experiencia es lo que quiere Pedro enfatizar y lo que quiere compartir a los destinatarios de esta preciosa carta. Después de la primera carta y todos sus detalles, las joyas que hemos sacado, vamos a ver que aquí en la segunda carta, aunque es más corta, también vamos a ver que hay profundidades para sondear aquí en este estudio. Después de gracia y paz, entonces dice en versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Qué interesante que aquí podemos ver claramente una cosa, un detalle que muchos han perdido. La palabra piedad como que se ha perdido aún así entre la comunidad cristiana, entre los evangélicos. ¿Cuánto hace que no hemos escuchado a alguien hablar de la piedad? Es que como que ya, estamos tan acostumbrados a esto de enfatizar una relación personal con Dios, que no queremos nada que ver con palabras que suenen como algo de ritualismo o formalismo, alguna cosa así. Pero piedad es una buena palabra, es un buen concepto, que esto es lo que es ser como Dios, es lo que Él ha provisto. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Y esta vida es lo que realmente hace falta en mucho sentido, en mucha de la enseñanza que escuchamos hoy. Se escucha mucho de una relación, pero no mucho de una vida. Una vida que en realidad cambia nuestra naturaleza, cambia nuestro corazón. No solamente cubre, sino penetra a cambiarnos. Y esto es esta vida y la piedad nos han sido dadas, dice Pedro, por su divino poder. No es por un credo, no es por una herencia, no es por una iglesia, es el mismo poder divino de Dios. Miren, mediante el conocimiento, otra vez esa palabra conocimiento, que significa algo profundo y personal, individualmente para nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos ha llamado y ese llamamiento es global, pero también eficiente solo para aquellos que respondan. Eso es el mensaje del Nuevo Testamento. Por su gloria y excelencia, por medio de estas cosas. Ahora, este versículo 4 es casi como la cima de lo que estamos mirando en esta sesión. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Uy, todo esto hay tanto aquí, estas preciosas y grandísimas promesas. ¿Y el para qué? Este es el propósito de todo el plan de Dios, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero hay un paso previo, porque aquí Pedro claramente utiliza esa frase habiendo huido. Entonces tenemos que leerlo al revés. Podemos invertir estas dos cosas. Primeramente, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Eso es previo, eso es requisito. Dios exige que el que responda a su llamado de la gracia, la paz que Él quiere implantar en nosotros, esta vida, estas preciosas, grandísimas promesas, todo esto es nuestro, hasta participar de la naturaleza divina.
su vida en la nuestra. Pero ¿qué es el requisito? El requisito es huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Ahora, aquí mismo es donde algunos grandes pensadores de la fe también se han equivocado, porque la pasión que Dios nos ha dado, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Y parece que aquí es esas pasiones hacia abajo, porque son las pasiones corruptas, la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Esto es lo que Dios quiere redimirnos de esto. Esta es la causa, podemos decir, la redención, el rescate que Cristo ha provisto para nosotros es esta salvación total, esta salvación plena que hace posible que salgamos de esa corrupción que hay en el mundo. Pero nuestra voluntad es simplemente decir huir. Pablo dice a Timoteo, huye. En otras ocasiones, hasta Cristo mismo implica esto en muchos de sus mensajes, de la huida, el apartarnos, el dar la espalda a esa vida antigua, a la corrupción que hay en el mundo y la corrupción de nuestro corazón en particular. Entonces, huyendo de esto es el requisito, y así entonces podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. No implica que vamos a ser dioses. No vamos a meternos en la doctrina de los mormones aquí. Pero participantes de la naturaleza divina significa que es la vida misma de Dios en la vida nuestra, que cambia, que perfecciona, que purifica nuestra naturaleza, nuestro mismo corazón, en nuestra orientación hacia Él. Tenemos que decir, esta es la gran bendición de ser cristiano. Este es lo que significa realmente ser un seguidor de Cristo. Y si queremos de veras entrar en toda la bendición que Dios nos ha dado, entonces tenemos que hacer esa decisión cortante de decir ya no a esto. Huir de la corrupción que hay en el mundo, huir de la corrupción hasta confesar esa corrupción que hay en el corazón. Entonces nos abre la posibilidad de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Tengamos cuidado con esto porque si es real, si es la verdadera, entonces no va a producir orgullo. Muchos piensan que esto daría orgullo, esto daría un espíritu de prepotencia en el cristiano. Pero si es genuina la santidad, si es genuina la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo no va a producir orgullo ni prepotencia. ¿Me explico? Entonces, en nuestro estudio, en la aventura de ver, de buscar toda la verdad que Pedro tiene para nosotros en esta segunda carta, también va a haber algo muy interesante en cuanto al tiempo futuro. Aquí en 2 de Pedro estamos anticipando, yo sé, algunos estamos anticipando algunos detalles quizás de profecía. No puedo prometer todo eso, pero sí, este estudio va a ser de mucho provecho. Espero que sí. Entonces, con el favor de Dios, seguiremos aquí con 2 de Pedro y por lo pronto, por ahora, por esta primera sesión en 2 de Pedro, entonces me despido, su servidor, su hermano en Cristo, Leroy Lindsay, esperando también más bendición cuando regresemos en la siguiente sesión. Amén.